Saludo con la dulce paz del Señor. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Siéntense nomás, hermanos, siéntense. Dios les bendiga. Bendecimos a la amada audiencia también con la dulce paz del Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Quién vive? Y a su nombre, gloria a Dios. Vamos a estar leyendo allí en el libro de Jeremías, capítulo 1, verso 1. Gloria a Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 1. Cuando lo encuentren, digan amén. Gloria a Dios. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así esta palabra, gloria a Dios, como título: llamamiento y misión de Jeremías. ¿Cuántos creen que Dios los ha llamado también en esta tarde? Amén. Y cada uno de nosotros tenemos una misión que cumplir. Amén. Gloria a Dios. Y dice así esta palabra. En el versículo 4 vamos a comenzar. Y dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que te naciese te santifiqué, te di por profeta las naciones. ¿Cuánto dicen amén? No se vayan, por favor, quédense aquí en esta tarde. Volvemos a leer. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y dice en el versículo 6: y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Tome el asiento en esta tarde y déle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y dice allí en el versículo 9: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Repita conmigo: el Señor ha puesto sus palabras en mi boca. ¿Cuántos creen que el Señor ha puesto sus palabras en su boca? Amén. Amén. Y dice allí en el versículo 10: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. ¿Para qué? Para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Lo vamos a decir todos juntos: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar amén, gloria a Dios. El Señor nos ha puesto para muchas cosas, ¿no? Como dice esta palabra. Y dice allí en el versículo 11: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vemos aquí que esta palabra comienza con un llamado de Dios a la vida de Jeremías, ¿no? Y el Señor, cuando se le aparece a Jeremías, le dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. La palabra profeta tiene un significado muy grande y maravilloso
que significa que es un hombre llamado por Dios para ser su representante en la tierra, su mensajero. Y hoy tenemos la palabra que es la mayor profecía, ¿no?, que tenemos en nuestras manos. Que ya no necesitamos que venga un profeta como en esos tiempos a hablarnos, porque la misma palabra de Dios nos habla, nos exhorta, nos redarguye, como dice, nos enseña. Y el Señor lo llama a Jeremías y le dice: antes que tú te formas en el vientre, yo ya te había conocido. Mire cómo son los misterios del Señor, ¿no? Antes de que ese pequeño se formara en el vientre de la madre, ya el Señor le había conocido. Antes que él naciera, ya el Señor lo había santificado. Ya el Señor lo había separado y lo había puesto por profeta a las naciones. Y en el verso 6 él dice: Señor Jehová, he aquí, yo no sé hablar porque soy niño. Muchos de los grandes estudiadores que leen y estudian la palabra a profundidad dicen que Jeremías ya no era un niño, sino que era un muchacho, que era un joven. Pero quizás muchas veces Jeremías fue como una excusa, ¿no?, que él tuvo. Como diciendo: Señor, yo no sé hablar, soy un niño. Quizás Jeremías pudo haber estado hablando de que él no tenía experiencia o que él era el menos indicado para esa tarea que Dios le estaba encomendando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces el Señor en ningún momento le da la razón a Jeremías, sino que ¿qué le dice en el verso 7? No digas: soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás, y tú dirás todo lo que te mande. Vamos allí al libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1. El libro de Hebreos, gloria a Dios. El libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1. Y dice esta palabra, ¿lo encontraron? Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Lo volvemos a leer. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por quién nos habló el Señor a través de su Hijo? Jesucristo, a quien dice constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vamos allí al libro de Romanos, capítulo 3, verso 21 al 22. Y dice allí en Romanos capítulo 3, verso 21-22: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y vamos allí al libro de Isaías, capítulo 6, verso 8. Si el pastor está escuchando, va a decir: están agarrando mi ejemplo, están leyendo y leyendo pasajes. Pero queremos que entiendan esta tarde a lo que queremos ir al mensaje. Isaías capítulo 6, verso 8. Gloria a Dios. Y dice esta hermosa palabra, y quiero que la tomen en su corazón en esta tarde. Capítulo 6, verso 8 del libro de Isaías, y dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El Señor hoy nos ha estado hablando a través de los signos, a través de las canciones, a través de la alabanza, y hoy nos habla a través de la palabra. Y el Señor dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. A ver, repítanlo todos juntos: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos pueden decir: heme aquí, envíame a mí? Gloria a Dios. Volvamos allí al libro de Jeremías, capítulo 1. Gloria a Dios. Con estas palabras que hemos estado leyendo,
quiero dar una comparación de la importancia que tiene el profeta y el hombre de Dios, en este caso la mujer de Dios también, el joven, el niño, que para el Señor no hay diferencia. Muchas veces quizás nosotros nos podemos excusar como Jeremías, ¿no? Podemos decir, ay Señor, yo no sé hablar, yo no tengo experiencia. Si yo pensara de esa forma, yo tampoco estaría aquí en esta tarde. Pero el Señor desea usarnos, el Señor desea utilizar nuestras vidas. Y vemos que el pueblo de Israel estaba en una decadencia. Estaban en una decadencia espiritual. El pueblo de Israel se había alejado del Señor. Pero Dios siempre tiene a alguien. Dios siempre tiene a alguien que Él llama, que Él aparta. Y yo creo por fe que cada uno de nosotros los que estamos aquí hoy, el Señor nos ha llamado, nos ha apartado para ser alguien diferente a los demás, para marcar la diferencia. Como decía el pastor, para hacer luz en medio de la oscuridad. Entonces él le dice, Señor, yo no sé hablar, yo soy un niño, yo no tengo la experiencia, o no soy la persona menos indicada para que tú me llames. Pero ¿cómo es el Señor? Porque Él no mira eso, ¿no? Él no mira si nosotros reunimos o no las condiciones, si nosotros somos capaces o no, porque delante de los ojos del Señor, con Él nada es imposible. Y si Él va de nuestro lado, ¿quién contra nosotros, no? Entonces el Señor le responde, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño. Y en esta tarde el Señor te dice a ti, no digas, soy un niño. No digas, yo no puedo. No digas, no soy capaz. No digas, yo no sirvo, yo no soy útil. Nunca digas eso, porque el Señor te ha llamado. Y dice, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Ahora usted imagínese a Jeremías, ¿no? Vemos a un pueblo que estaba en la idolatría, que estaba en su mundo, que se había olvidado del Señor. Pero vemos a este joven, que el Señor le hace un llamado. ¿Y él qué hace cuando el Señor le dice estas palabras? El Señor le dice, no temas delante de ellos. ¿Por qué? Porque él pudo haber llegado a tener miedo. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces no tenemos miedo? El que dice que no tuvo miedo está mintiendo. ¿Cuántas veces hemos quizás tenido miedo de testificar, miedo de hablar? Porque a veces decimos, este va a pensar que yo estoy loco. Este va a pensar que yo estoy hablando locura, que estoy hablando cosas que no existen, que no son reales. ¿Cuánto más de uno hemos pensado eso? Entonces el Señor le dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. El Señor está con nosotros para librarnos. ¿Y librarte? ¿Qué significa la palabra librarte? El Señor está para sacarte, está para preservar tu vida de un mal, de un daño. Y dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. En el día de hoy, cuando me había levantado a orar, yo le digo al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú deseas que yo hable? Que yo le diga al pueblo, ¿qué es lo que tu pueblo necesita escuchar? ¿Qué es lo que tú crees que tu pueblo necesita escuchar? Y el Señor puso esta palabra en mi corazón. No digas que soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Gloria a Dios. Hoy el Señor le está hablando a la iglesia, le está hablando a sus hijos. Sabemos la clase de mundo que estamos viviendo, sabemos cómo está la sociedad hoy en día, cómo está la juventud hoy en día, cómo están los niños, cómo están la familia, los matrimonios. Y nosotros muchas veces quizás nos apenamos, nos entristecemos, pero el Señor también trajo y tiene un mensaje para cada una de esas personas que a veces ignoran la palabra del Señor, que a veces desprecian la palabra del Señor. ¿A cuánto de quizás nosotros hemos hablado del Señor y nos han dicho, sí, ya voy a llegar, ya voy a ir a la casa del Señor, y aún no pueden llegar? A veces no es porque ellos no quieran llegar, a veces es porque no pueden llegar. Porque a veces el mismo pecado, las mismas cosas de este mundo, ellos al ser débiles no pueden avanzar. Por eso nosotros tenemos que orar. Y el Señor, como a Jeremías, también hoy nos está haciendo un llamado a nosotros. ¿Hasta cuándo vas a decir
que eres un niño? ¿Hasta cuándo le vas a decir al Señor, Señor, yo no sirvo? ¿Hasta cuándo le vas a decir al Señor, yo no soy capaz de realizar esta tarea? Hágase esta pregunta en su corazón. ¿Hasta cuándo vas a decir que el Señor no puede usar tu vida? ¿Cuántas personas el Señor en la Biblia utilizó que eran las personas menos capacitadas? Veamos el caso de Moisés. Este hombre dice que el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. ¿Cuántos años? 450 años estaba esclavizado el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasó? Ellos se acordaron, dice la palabra, de Jehová y clamaron a Jehová. ¿El Señor qué hizo? ¿Respondió o no respondió? El Señor respondió, pero el Señor ya tenía a alguien predestinado para esa tarea. Lo que pasa es que el Señor estaba capacitando a ese líder, a ese hombre. Entonces el Señor lo llama a Moisés y Moisés comienza ¿con qué? Con las excusas. Lo mismo que Jeremías. Señor, pero yo soy tardo de hablar. Vamos al libro de Éxodo. Vamos a leer un poquito esa palabra. El llamado de Moisés. Capítulo 3 del libro de Éxodo. Gloria a Dios. Y dice allí, en el verso 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Cómo estaba Moisés? ¿Qué estaba haciendo Moisés? Estaba apacentando las ovejas. O sea que Dios ya lo estaba preparando a Moisés sin darse cuenta. Entonces a veces nosotros nos afligimos, nos ponemos mal porque creemos que Dios no tiene ningún llamado con nosotros, pero lo que a veces no entendemos es que Dios nos está preparando para ese llamado. Eso es lo que nosotros a veces nos cuesta entender como seres humanos, que Dios nos está preparando para el llamado de Dios. Y dice en el verso 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Se le apareció el ángel de Jehová a Moisés. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Qué misterio, ¿no? Cómo el Señor se aparece a Moisés. Entonces en el verso 4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Note algo interesante en el verso 4. Dios lo llama por su nombre. ¿Cómo le dice? Moisés, Moisés. O sea que Dios ya conocía a Moisés. No era que Dios estaba ahí a ver eligiendo a quién. No, Dios ya tenía a alguien. Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí, sin saber lo que Dios estaba aún queriendo con su vida. Entonces, en el verso 7, le dice, dijo luego Jehová, bien he visto que la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuando Dios nos hace un llamado, no es para que nosotros le robemos la gloria a Dios, sino para que Él sea enaltecido. Porque Él sabía que el pueblo de Israel estaba pasando por angustia, que estaban siendo azotados, maltratados. Entonces dice en el verso 8, y he descendido, o sea que el Señor mismo ha bajado por medio de Moisés para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo.
El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios, gloria a Dios. En el verso 10 dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hasta aquí estaba todo bien. El Señor había llamado a Moisés por medio de la zarza. Moisés había atendido el llamado. Ya Dios le había comentado el porqué del llamado. Ahora vemos la respuesta de Moisés. ¿Qué es lo que Moisés le dice? Entonces dijo, allí en el versículo 11, están apurados los hermanos, diría el pastor. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Muchas veces nos decimos nosotros, para hacer esta obra. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal, o sea, de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Gloria a Dios. Entonces Moisés dice: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Jeremías había dicho: yo soy un niño, Señor. Moisés había dicho: ¿quién soy yo para que saque a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Entonces el Señor, la respuesta que le da es maravillosa: ve, porque yo estaré contigo. Y hoy el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros: ve a lo que te he mandado, porque yo estaré contigo. Y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y dice allí, en el capítulo 4, ya Dios le había hablado a Moisés, ya le había dado instrucciones a Moisés, pero él, ¿qué dice? Respondió diciendo Moisés: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y entre otras excusas más que Moisés, y el Señor hasta así tuvo que mostrarle algunos milagros y prodigios a Moisés. Pero lo que quiero llegar con esta palabra es que nosotros como seres humanos siempre nos excusamos delante del Señor. Y el Señor te está diciendo que a Él no le importan las excusas, porque cuando Él ha determinado algo para nosotros, por más excusas, por más trabas, por más impedimentos que nosotros pongamos, el ministerio, el llamado de Dios se va a cumplir en nuestras vidas, siempre y cuando escuchemos la voz de Dios. ¿Usted cree que Moisés fue delante de Faraón con gran valentía, allí con gozo, con alegría? Él quizás fue con miedo, con temor, con angustia. Esta muchas veces nos quiere decir que no va a ser fácil el caminar del cristiano. No va a ser fácil muchas veces recibir críticas, recibir allí regaños, maltratos, desprecio. Pero volvamos allí al libro de Jeremías, capítulo 1, verso 9, donde el Señor extiende la mano en Jeremías y le dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. He puesto mis palabras en tu boca. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? ¿Y qué dijo Jeremías? Veo una vara. A ver, veo una vara
de almendro. ¿Alguien sabe qué significa allí el almendro? En este caso había visto Jeremías una vara, pero el almendro era conocido y tenía un significado. Le llamaban el despertador o el observador. Era el primer árbol que aparecía después de la larga noche del invierno, con las flores de la primavera. Entonces cuando Dios le dice a Jeremías, ¿qué ves, Jeremías? Él le dice, Señor, yo veo una vara de almendro. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Jeremías? Jeremías, tienes que despertarte. Y no solamente tienes que despertarte tú, tienes que despertar al pueblo. Tienes que ser allí el despertador. ¿Y cuántas veces muchos de nosotros cuando estamos durmiendo y suena el despertador, cuánto más de uno a veces lo quieren apagar al despertador? Sea sincero. Más de uno a veces dice, apagame esa musiquita. Y a veces lo apagamos y le ponemos 15 minutos más y a los 15 minutos más vuelve a sonar. Terminan los 15 minutos y le ponemos media hora más y a la media, el despertador es fiel. Él a la hora que uno pone, él nos despierta. Entonces Jeremías tenía que ser como ese despertador. Quizás era una molestia. Y sabemos que Jeremías predicó la palabra del Señor. ¿Cuántos se convirtieron con el mensaje de Jeremías? Ninguno. Esto quiere decir que a veces Dios nos va a llamar, que Dios tiene un llamado con nosotros, que Él tiene un propósito con nuestras vidas, pero a veces el final no va a ser como uno espera. A veces el camino no va a ser como uno espera. Y después el Señor le dice, y me dijo, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. El Señor en este tiempo está apresurando su palabra para ponerla por obra. Y si nosotros no nos estamos dando cuenta, pidámosle al Señor que Él nos despierte. Porque quizás sin darnos cuenta estamos durmiendo. Y el Señor desea despertarnos en esta tarde. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos están despiertos? Amén. Dígale, Señor, yo estoy despierto. Despierto. Yo estoy despierta. Y dice, vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. ¿Alguna vez has visto una olla que está hirviendo? Una pava que está hirviendo y dice, anda a apagarla que yo no tomo mate hervido. Anda a apagarla que la olla no tiene que hervirse. Y uno va apresuradamente a querer apagar esa olla, a querer apagar esa pava, porque uno la necesita en una temperatura bien. Pero dice que Jeremías estaba viendo una olla que estaba hirviendo y su faz está hacia el norte. ¿Y qué le dice el Señor respecto a esto? Me dijo Jehová, del norte se soltará, esa misma olla que él estaba viendo, que estaba hirviendo, era que del mismo norte se iba a soltar el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Yo no sé si ustedes están entendiendo esta palabra, pero dice que esta gente, estos enemigos, iban a acampar ¿a dónde? A la entrada de la puerta de Jerusalén. Dice que cuando los enemigos acampaban en la entrada de una ciudad, eran porque estaba declarando la guerra al otro pueblo. ¿Qué pasaba? El pueblo que estaba dentro de la ciudad no podía salir afuera, no podía salir a comercializar, no podía salir a comprar, no eran dignos ni siquiera quizás de salir de sus casas por miedo a ser atacados por los enemigos. Entonces el pueblo de Judá estaba en esta situación, estaban siendo acampados por los enemigos. Y dice, ¿a causa de qué? De toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y las obras de sus manos adoraron. ¿Cómo estaba el pueblo de Dios? A ver si alguien me puede decir en esta tarde, a través de este versículo, ¿cómo estaba el pueblo de Dios? ¿Estaban qué? ¿Incensaron qué? A dioses extraños y la obra de sus manos adoraron.
¿A usted le parece que una persona que tiene dioses extraños puede adorar al Señor? Estoy haciendo una pregunta. ¿A la iglesia le parece que una persona que tiene otros dioses extraños, y no estoy hablando físicamente de una estatua, de una imagen, porque hay cosas que nosotros hemos hecho dioses, pero no son dioses? Quizás hemos hecho de nuestro Dios el trabajo, algunas que otras ocupaciones que no nos edifican. Y ojo, no estoy diciendo que está mal trabajar, pero hay personas que se afanan. Hay personas que tienen un exceso de afán, de ansiedad, que quieren conseguir ya todas las cosas. Hay personas que están afanadas en los vicios, que tienen ídolos que son los vicios, son los juegos, las deudas, cuántas cosas el hombre puede tener en su corazón. Y cuando nosotros sacamos al Señor del primer lugar en nuestras vidas, ahí están apareciendo los dioses extraños. Entonces, ¿qué le dijo el Señor a Jeremías? Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblale todos cuanto te manden. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. ¿Qué le estaba diciendo el Señor en otras palabras a Jeremías? Jeremías, aunque el pueblo se desvíe, aunque el pueblo ande torcido, tú levántate, tú habla, porque yo te he llamado. Todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fuerte, fortificada, lo mismo, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Eso quería decir que Jeremías, por la palabra, por causa de la palabra, él se iba a ser enemigo del pueblo. Y ahí marca sus príncipes, sus sacerdotes, los reyes y todo el pueblo de Israel, todo el pueblo de la tierra, por causa de hablar la palabra. Pero el Señor, ¿cómo lo había puesto a Jeremías? Como ciudad fuerte. Y hoy el Señor te dice lo mismo. Yo te he puesto a ti por ciudad fortificada. Te he puesto a ti como columna de hierro. Te he puesto a ti como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá. En otras palabras, el Señor te está diciendo: yo te he puesto a ti como ciudad fuerte delante de tu familia, delante de aquellos inconversos, delante de aquellos que tú quizás predicas en el trabajo, en la escuela, donde te encuentres. El Señor te ha puesto como un muro fortificado. Y dice: y pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Por qué? ¿Por qué no te vencerán? Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Gloria a Dios. Entonces significaba que iban a pelear contra Jeremías. ¿Iban a pelear contra Jeremías o no iban a pelear contra Jeremías? Pero no te vencerán. Pero no, ríalo fuerte. no te vencerán. Pero no te vencerán. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo para librarte, para sacarte de donde te estás, donde te encuentras. Y yo quiero que nosotros esta palabra la llevemos a nuestra vida, a nuestra actualidad. Todos los días nosotros nos encontramos con diferentes situaciones en nuestras vidas. Todos tenemos cosas que hacer. A veces se presentan problemas, dificultades, obstáculos. Pero ¿qué el Señor nos está llamando en este tiempo? Que nosotros hablemos, que nosotros testifiquemos, y que no vengamos con excusa al Señor. Ay, Señor, yo no sé hablar, a mí me da vergüenza. No, basta de excusa, dice el Señor. Basta de que eres un niño, basta de que no tienes experiencia. Y quizás más de uno se nos burlará, quizás más de uno se nos pondrá en contra. ¿Cuántos más de nosotros tenemos nuestra familia que está lejos del Señor? Levante la mano. ¿Cuántos tienen su familia que están lejos del Señor? Están lejos del Señor. Y a veces yo no digo que uno vaya y lo condene y lo mande al infierno, pero uno tiene que ir allí aplicando la palabra del Señor de a poco en esas personas. Y a veces no digo tampoco tanto hablar, porque a veces nos vamos en habla
Y nuestro testimonio dice otra cosa. También con nuestro testimonio, con nuestro accionar, la gente también puede llegar a Dios. La gente también puede buscar de Dios. ¿Qué dijo Pablo? Somos cartas abiertas. Entonces nosotros pongámonos un poquito en la piel de Jeremías. Pensemos en ese momento donde él recibe la visión, donde él recibe el llamado. Y él le dice al Señor, soy un niño, no sé hablar, Señor. Pero él le dice, no temas, Jeremías, porque yo te he llamado. Yo estoy contigo para librarte. Yo estoy contigo para defenderte. Y el Señor ya ha extendido su mano y está tocando en esta tarde tu vida. Aunque tú no sepas, ya el Señor ha puesto palabras en tu boca. Lo que pasa es que nosotros a veces el miedo, la vergüenza, muchas veces la inseguridad, el qué dirán, nos hemos quedado quietos. Nos hemos quedado sin palabra. El enemigo ha logrado que nosotros no hablemos. Pero ¿qué quería Dios que hiciera Jeremías? Hablar. Y Dios sabía que Jeremías no iba a ser escuchado. Dios sabía que el mensaje no lo iban a recibir. Pero esa gente no iba a tener excusa delante de Dios de que la palabra no le había sido dada. Quizás nuestros familiares, nosotros le hemos hablado del Señor, le hemos dicho. Quizás ellos no han querido escuchar, pero el día de mañana ellos no van a tener excusa delante de Dios que nosotros le hablamos. Porque dice que la lengua se va a pegar al paladar cuando el Señor nos pregunte. Porque delante del Señor nosotros no podemos excusarnos. No podemos decir, a mí nunca nadie me predicó. Y el Señor te va a decir, no, en tal día, en tal fecha, mi siervo, mi sierva te habló. Te entregó quizás un tratado y tú lo arrojaste, lo tiraste. En tal año nuevamente te volvieron a hablar de mí, pero rechazaste mi palabra. ¿Cómo está hoy el mundo? ¿Cómo está la actualidad? Ya no se ve la iglesia predicando en la calle. Ya no se ve la iglesia marcar una diferencia. Ya no se ve la iglesia allí cumpliendo y obedeciendo la palabra del Señor. No sé si ustedes se han dado cuenta. Pero esto es triste, hermano. Esto es triste porque yo creo que si el Señor hoy ha hablado esta palabra, porque el Señor de aquí, de este lugar, quiere sacar a mujeres y hombres valientes que no tengan de qué avergonzarse, de que usen bien la palabra y la usen de verdad, como dice allí la palabra del Señor. Y allí en Isaías, vayamos rápidamente, ya termino, gloria a Dios. En el libro de Isaías, capítulo 55, verso 11. ¿Qué dice? ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? ¿Qué efecto surte en nosotros? Y dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Lo volvemos a leer. Así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca, que sale de tu boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando nosotros a veces le hablamos a una persona y después nos desilusionamos porque decimos, esa persona no recibió la palabra, porque no la veo en la reunión, no la veo en el culto. No pienses eso, porque la palabra del Señor en su tiempo surte un resultado en ese corazón, surte un resultado en esa vida. ¿Cuánto más de nosotros nos hemos puesto contentos, alegres cuando algún familiar, alguien ha llegado? Después de tantos años, a veces uno orar, predicarle, allí, instruirle, y después de muchos años esa persona llega. Es porque la palabra de Dios tuvo en su corazón, pero en el tiempo de Dios fue prosperada para aquello que el Señor la envió. Entonces, hermano, no nos desanimemos. Cuando nosotros hablamos del Señor a alguien, si quizás a veces nosotros no vemos resultado, siga orando por esa persona. No deje de orar. Porque a veces nosotros cuando la persona rechaza, ahí nomás empezamos a decir cosas de la persona. Y a veces nosotros no sabemos ni siquiera la historia de la persona. No sabemos por qué camino esa persona le ha tocado vivir.
a veces le cuesta llegar, porque quizás ellos en su momento confiaron en Dios y dijeron, ¿dónde estaba Dios cuando yo pasé esta necesidad? Más de una persona se ha encontrado mal y enojada con Dios. Yo tenía allí, cuando iba a la escuela, un profesor que él siempre nos contaba y nos decía, yo antes, cuando era joven, iba a la escuela católica. Yo era muy creyente, dijo este profesor. Era muy creyente, yo creía mucho en Dios. Me casé, tuve mi familia, tuve mi esposa, tuve mi hijo. Mi hijo era todo para mí, decía este profesor. Yo quería verlo crecer, yo quería verlo que sea, no sé, un gran profesional, decía este profesor. Y dice, y a la edad de 9 años, creo que el niño padeció una enfermedad que era incurable. Y al tiempo este niño murió. El hijo de este profesor muere. Y dice, y al tiempo, porque estábamos pasando una crisis con mi esposa, estábamos pasándola mal, al tiempo también mi esposa fallece. Y usted imagínese, ¿no? Qué golpe para esa persona. Un hijo de 9 años y su esposa, que eran todo para él, era su familia. Y él dice, y desde ese día yo dejé de creer en Dios. Porque yo dije, ¿cómo Dios, siendo tan bueno, permite que un niño de 9 años se muera? Y una mujer tan buena, tan sana, también, y me dejaran solo, dice. Y él nos comentaba en la clase y decía, todos los 9 de enero, creo que cumplía año el niño, yo me acuerdo de él y lloro. Porque yo lo veo y me hubiese gustado que fuera un jovencito como ustedes, dice. Y desde ese día yo dejé de creer en Dios. Entonces a veces nosotros queremos a la gente inculcarle enseguida y enseguida que se meta. Ore por las almas, háblele, pero ore. Si ellos no reciben quizás el mensaje hoy, mañana lo van a recibir. O si quizás están en un hospital, se van a acordar de la palabra. Se van a acordar de que alguien, uno que le habló, que dijo que alguien podía hacer algo en su vida. Entonces, a veces como ese profesor, ¿cuántas más personas habrán que están enojadas con Dios? Jeremías acá estaba hablando a un pueblo conocedor, pero en el caso de nosotros, que a veces no, hay personas que no conocen del Señor o que lo han escuchado de oída, con esas personas nosotros tenemos que hablar el mensaje, pero si no lo reciben, nosotros no tenemos que ponernos a discutir. Amén, que Dios te bendiga, estaré orando por tu vida. Entonces ese profesor, cuando contaba esto de ese niño de 9 años y de su esposa, él se largó a llorar en medio de la clase. Y él era ateo y es seguramente hasta ahora a los huesos. No cree en absolutamente nada. Pero él sabía que yo era cristiana y él respetaba lo que yo creía. Y yo siempre me recordaba de este profesor y oraba por él y decía, Señor, no tomes en cuenta su pecado, porque quizás muchas veces blasfemó contra ti. Permite que él pueda llegar, que él pueda encontrar el consuelo que no tiene, porque hay personas que no tienen consuelo. Quizás a veces uno los ve en la calle, los ve bien, sonrientes, alegres, feliz de la vida, pero por dentro ellos están con una tristeza. ¿Cuánto más la iglesia es necesaria ahí? Quizás alguien que no nos conoce va y nos cuenta un problema, nos tiene cierta, quizás ni siquiera confianza que uno le dio, pero ellos ven una confianza en nosotros y nos cuentan. Nosotros no tenemos que escuchar el mensaje de ellos para burlarnos, reírnos, sino para orar. Porque ahí hay un alma. Esa persona tiene un alma. En el Salmo 119, verso 105, dice que la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies y que es lumbrera a nuestro camino. Nosotros que tenemos la luz
que tenemos la lámpara que nos guía. Usted imagínese que usted va caminando por un camino oscuro, por un sendero donde no se ven ni las manos, pero usted tiene la palabra que simboliza la lámpara. Usted con esa lámpara, con esa palabra va caminando por este mundo lleno de oscuridad, y esta palabra es como una lumbrera a su camino. Entonces usted va viendo a dónde usted va caminando, hacia dónde se están dirigiendo tus pasos. Las personas del mundo es al revés. Ellos también van por un camino, pero no tienen la lámpara, no tienen la luz. ¿Quiénes tenemos la luz? Nosotros. ¿Quiénes tenemos la lámpara? Nosotros. ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es nuestra obligación como iglesia? Hablar, testificar. Y aunque a la gente no le guste, uno tiene que hablar igual. Pero tenemos que orar por ellos para que vengan, para que corran a la presencia de Dios. Y allí en el libro de 2 de Timoteo 1:9. Gloria a Dios. Dice esta hermosa palabra: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? ¿Qué está hablando? Un llamado especial, un llamado separarte, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, el Señor nos llamó, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Tenemos que sentirnos gozosos, hermanos, en esta tarde. Tenemos que sentirnos dichosos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos sido llamados. Y no es cualquier llamado, no es un llamado del presidente, no es un llamado de ninguna persona que uno considere de alto rango. Es el llamado de Dios. Y es un llamado que nos aparta, que nos separa. Usted fíjese que aquí hay niños, que aquí hay jóvenes que el día de mañana el Señor también los va a llamar. Y nosotros tenemos que instruirlos en el camino del Señor. Dice, el Señor no nos amó según nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Qué maravillosa es la gracia de Dios. Porque antes de los tiempos de los siglos el Señor ya nos estaba llamando. Yo quiero que se ponga de pie en esta tarde. En esta tarde, noche ya. Yo no sé si logramos entender el mensaje. Quizás mis palabras son pocas, quizás no doy la enseñanza que quizás muchos esperan. Pero el Señor nos está haciendo un llamado a cada uno de nosotros. Y el Señor está esperando que nosotros digamos: heme aquí, Señor, envíame a mí. El Señor está diciendo: te rechacen o no te rechacen el mensaje, te escuchen o no te escuchen, está llamado a hablar la palabra. Y no necesitas ser un teólogo, no necesitas saber de la Biblia, de la Génesis hasta el Apocalipsis, no. Tan solo con contar lo que Dios ha hecho en tu vida, en tu familia, en tu hogar, como siempre habla el pastor, de lo que Dios ha hecho en su vida, en su familia, en su hogar, lo mismo tenemos que hablar nosotros. Mire, yo también estaba como vos, o quizás estaba un poco peor que vos, o quizás no tanto, pero un día el Señor me llamó, un día el Señor me trajo con cuerdas de amor, con cuerdas de misericordia. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo para librarte, para guardarte, para protegerte. Aunque quizá la gente se burla, se ría, tú estás llamado a dar el mensaje. La iglesia está llamada a dar el mensaje. Cuando Jesús allí puso a los discípulos, los apóstoles para hablar la palabra, Él les dijo: ustedes tienen que ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No le dijo: ve tú Pedro, ve tú Juan y ve tú Judas. No, Él dijo: todos tienen que ir a predicar el evangelio. Hoy el Señor te está diciendo: todos, la iglesia Filadelfia, cada integrante, cada niño, ¿por qué no? El Señor también puede usar la boca de los niños. Dice que de la boca de los niños y de los que maman, el Señor ha fundado la fortaleza en sus bocas. El Señor ha puesto sus palabras.
Aleluya, Padre Santo. En esta noche, Señor, oramos delante de tu presencia, Señor. He entregado tu palabra, Dios mío, que yo creo tú has puesto en mi corazón para que la iglesia despierte, Señor. Para que nosotros despierte. Y gloria a Dios por aquellos que ya están hablando tu palabra. Por aquellos que ya están anunciando el mensaje. Aunque muchas veces son rechazados, Señor. Aunque muchas veces se burlan, los critican, Señor. Pero gloria a Dios por esos hombres, por esas mujeres valientes que no tienen de qué avergonzarse, porque tú estás buscando en este tiempo hombres y mujeres de verdad, Señor, que te adoren en espíritu y en verdad, donde sea que se encuentren, Señor. Tú estás buscando hombres como Jeremías, Señor, allí con Padre Santo, como Daniel, como Ezequiel, Señor, como Esther, como Ruth, Señor, como Pablo, como Pedro, Señor, como grandes hombres y mujeres de la Biblia, Dios mío, que a pesar de que tuvieron miedo, Señor, que a pesar de que estuvieron pasando obstáculos, Señor, adversidades, ellos, Señor, confiaron en ti, Señor, como viendo al invisible, dice tu palabra, Señor. Que en esta noche tú levantes, Dios mío, hombres y mujeres, Señor, que estén dispuestos a ponerse en tus manos, Señor, porque no es quién somos nosotros, es quién va con nosotros, Señor. Y tú vas con nosotros como poderoso gigante. Por tanto, los que nos persiguen, dice tu palabra, tropezarán, Señor. Muchas veces el enemigo nos hace la guerra, muchas veces el vecino nos hace la guerra, el familiar, el pariente, Señor, Padre Santo, pero te pedimos que siempre acudamos a ti, Señor. Cualquiera sea la adversidad, cualquiera sea el problema, Señor, que no nos cansemos de hablar, que no nos cansemos de testificar, de hablar lo que tú has hecho en nuestra vida. Cuántas personas que hay allá en la calle necesitan recibir una palabra, necesitan escuchar, Señor, quizá una alabanza, una canción que levante el ánimo, Señor, Padre Santo. Cuántos están enfrentando enfermedades, cuánta gente está en la cárcel, Señor, Padre Santo. Bendecimos la cárcel, Padre Santo, bendecimos cada pabellón, Señor, cada uno de los hermanos, Señor, que están escuchando en esta noche, Padre, que tú estés tomando el control también de su vida, porque creemos por fe que tú también de ese lugar vas a sacar hombres, Señor, Padre Santo, valientes, que no van a temer, Señor, que no se van a avergonzar de hablar tu palabra, Padre Santo. Tú también sacarás a un, Señor, de lugares menos pensados, Señor, hombres y mujeres, Dios mío, que hablen tu palabra, aún de esta iglesia, Señor, aún de los niños, de las futuras generaciones, Señor, que están por venir, Dios mío. Tú también harás cosas grandes en este lugar, oh Padre Santo, porque tú no te llevas por lo que nosotros te decimos. Señor, yo no tengo experiencia, Señor, yo no sé hablar, Señor, yo soy muy joven, Señor, no puedo, Señor, no estoy capacitado. No importa, porque yo voy contigo, dice el Señor. Yo estoy contigo en los momentos difíciles, en los momentos de adversidad, en los momentos de problemas, en los momentos donde todo muchas veces está dado vuelta, donde muchas veces el enemigo nos hace la guerra. ¿Cuánto más de uno nos hemos querido quedar en casa muchas veces? ¿Cuánto más de uno nos hemos quedado sin fuerza? Y a veces hemos venido sin fuerza a tu casa, pero allí tú nos renuevas, Señor. Allí tú nos levantas. Oh Padre Santo, que tú en este lugar, Dios mío, hagas grandes cosas, que se hable grandes cosas de este lugar, Señor, y que tu nombre sea exaltado, Señor, que tu nombre sea glorificado en esta tarde, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Te damos gracias, Jesús.